Cada generación tiene su sabor, cada generación tiene su idiosincrasia. Quiero decir que cada una de las generaciones vive su contexto histórico, tecnológico, económico y deportivo. ¿Cómo ven el béisbol tus abuelos? ¿Cómo lo ven tus padres? ¿Cómo lo ves tú y cómo lo verán tus hijos? Acompáñame en este especial de Amantes del Béisbol, donde hablaremos del béisbol y sus generaciones. Este es un espacio patrocinado por T&BAO, la mejor oferta en nuestra ciudad, en Denver, Colorado. Saludos mis amantes del béisbol, de verdad que placer estar nuevamente con ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme. En esta ocasión hablaremos de nuestro deporte preferido, hablamos del béisbol, la pelota como se conoce en gran parte del Caribe, y nos toca hablar un poco de las generaciones, las diferentes perspectivas, las diferentes experiencias, los diferentes puntos de vista que cada una de las generaciones que hemos amado este deporte hemos tenido. Muchas cosas las hemos heredado, de dónde vienen muchos cambios, de dónde vienen muchas de las diferentes tecnologías que han de alguna forma afectado para bien, quizás a veces no para tan bien, nuestra manera de ver béisbol. Tenemos primeramente que comenzar con que usted, por favor, se suscriba a nuestro canal Amantes del Béisbol. Por favor, dele clic al botón de suscribir, dele me gusta y, si lo ve bien, comparta esta información con las personas amantes del béisbol que estén bajo su entorno, amigos, familiares. Comparta, por favor, esta información que nos ayuda muchísimo a ir creciendo en nuestra comunidad de todas las redes sociales en Amantes del Béisbol. Bueno, primeramente vamos a tomar como referencia una generación según algunos de los postulados de historiadores, de sociólogos. Quiero que sepan que este no es un podcast, no es un contenido de historia, tampoco es un contenido de sociología. Esto es un podcast de deporte, de béisbol, pero tenemos que tomar algunos de los postulados, referencias históricas, referencias de sociología, para así conocer un poco más qué es lo que ha pasado con el béisbol desde sus orígenes hasta nuestros días. Vamos a tomar como referencia una generación como uno de las opiniones más comunes entre los académicos, que una generación más o menos sería algo así como 20 años. Más o menos, por favor, yo les ruego que entiendan esto como una referencia. Esto no es algo literal, esto no es algo cerrado, más bien es un debate abierto. Pero tomamos ciertos postulados, como les digo, de historiadores, de sociólogos, para entender que una generación básicamente son 20 años. Algunos piensan, porque ya a partir de los 20 años, digamos que un hombre, una mujer tienen la capacidad de reproducirse, y ya el nacimiento de esos hijos sería una siguiente generación. Eso básicamente es el postulado. También tenemos que entender que hay también cambios generacionales que van marcados por acontecimientos históricos universales, como ocurrió a principios del siglo XX con la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Eso marcó a muchas generaciones que nacieron de la posguerra. También hay eventos económicos como la Gran Recesión, la salida de las nuevas tecnologías como el Internet. Así que digamos que cada cambio tecnológico, económico, social, político que impacte al mundo tendría consecuencias en las diferentes generaciones que van surgiendo. Entonces, bajo estos postulados, comenzamos así nuestro podcast. Podemos decir que la generación dorada, la generación de oro del béisbol, sería una generación que vino naciendo aproximadamente a finales del siglo XIX. Estamos hablando de los años 1880, 1890, quizás un poco más, quizás un poco menos. Como les repito, la idea de acá, de este especial de las generaciones y el béisbol, no es una cátedra académica de historia o sociología, sino más bien entender
cómo las personas con un poco mayor de edad, las personas con un poco menor de edad, interpretan este hermoso deporte llamado béisbol. Entonces, como les decía, la generación dorada del béisbol vendría siendo la generación de los fundadores, de muchos presidentes, de muchos organizadores, quienes crearon la Major League Baseball, la MLB, béisbol de grandes ligas, a final del siglo XIX. Es decir, que nos separan a nivel de siglos, 2 siglos, pero por supuesto que no llegamos a 200 años, todavía no llegamos a 200 años de béisbol organizado en la historia del deporte. Esta generación se conoce como la generación dorada porque justamente fueron los fundadores del béisbol. Podemos decir un poco que el deporte viene de la época de los griegos, pero hablamos justamente del deporte moderno. No vamos a entrar en los deportes olímpicos, en cómo el mundo griego veía el deporte, ese culto por el cuerpo, por la musculatura. No, hasta allá no vamos a llegar. Estamos hablando justamente del béisbol moderno, del deporte moderno, que es un deporte organizado, un deporte de taquillas y un deporte con calendarios profesionales. De eso hablamos, justamente la generación dorada, aquellos que nacieron a finales del siglo XIX, específicamente en Estados Unidos, en la costa este, justamente en Nueva York, lo que es Boston, lo que es Filadelfia. Ese es el corazón, no solamente industrial, sino muchas veces, sobre todo del siglo pasado, es el corazón intelectual, político de Estados Unidos. Pues ahí nació el béisbol organizado, ahí se creó la Major League Baseball. Se creó, al principio eran 8 equipos, después fueron 16. Muchos de esos equipos existen hasta hoy en día, que son los llamados equipos internacionales o mundiales, porque como tienen más de 100 años de historia, estos equipos, me refiero a los New York Yankees, a los Dodgers de Los Ángeles, que al principio eran los Dodgers de Brooklyn, los Gigantes de San Francisco, que al principio también jugaban en Nueva York. Digamos que desde el punto de vista histórico podrían considerarse, históricamente hablando, como los hermanitos menores de los Yankees, porque salen de ahí, de Nueva York. Todos estos equipos nombrados, los Medias Rojas de Boston, son equipos de impacto internacional, de impacto mundial, porque tienen más de 100 años jugando béisbol, han quedado campeones de series mundiales, tienen una cantidad muy grande de jugadores con demasiado reconocimiento, incluso jugadores en el Hall de la Fama. Estos son los equipos, entre otros, fundadores de este hermoso deporte del béisbol. De esa generación, básicamente podemos decir que el legado que nos ha quedado de los organizadores hasta el día de hoy básicamente es el calendario. El calendario, aunque se han sumado equipos nuevos por la expansión, pero el calendario sigue siendo un calendario de 162 partidos, 162 juegos. Quiero decir con esto que el béisbol, a nivel de su calendario, de jugar 6, 7 partidos por semana, no ha cambiado. Yo creo que es lo menos que ha cambiado en el béisbol, es su calendario, es su taquilla. Estos son los orígenes del béisbol. Por eso es que hoy en día quizás vemos tanto, vamos a llamarlo conflicto, tantas quejas por jugadores que pertenecen a otra generación, por gerentes o managers que pertenecen a otra generación y se quejan tanto del calendario, porque ese calendario fue hecho en otro mundo. Estamos hablando final del siglo XIX, años 1880, 1890. Increíblemente, en esa época ya se empezó a jugar béisbol. De hecho, debo comentarles, hablando un poquito más de otros deportes, porque sé que muchos de ustedes son amantes del deporte, no solamente del béisbol, que en esa época también empezaron a nacer muchos equipos, por ejemplo, de fútbol en Europa. Grandes equipos históricos de la Premier League de Inglaterra, incluso equipos como el Barcelona, Real Madrid, tienen más de 100 años de historia, porque justamente a finales del siglo XIX, años 1890 y pico, de pronto algunos entrando en los 1900, ya se empezaron a fundar. Así que fue una época de oro, es la época de oro para el deporte mundial, específicamente para el béisbol, porque surge la Major League Baseball. Jugadores que pudieron estar en esa generación, bueno, se tiene que hablar que ellos hicieron los fundamentos para que surgieran grandes jugadores míticos como Baby Ruth, Lou Gehrig, entre otros de aquel entonces, que son mitos, leyendas
de este deporte. Ahora nos toca hablar de una generación conocida como la generación del silencio. Básicamente esta generación está ubicada en la primera mitad del siglo XX. Hablamos de los años 1910, 1920, 1930, 40. Fue una generación que básicamente vivió las guerras. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Fue una generación que se conoce como la generación del silencio porque muchos de los que vivieron esa generación son personas que no quisieron hablar de las atrocidades que vieron en la guerra. Fue una generación que creo que quizás posiblemente vio la dureza o quizás vio la peor cara de la humanidad, de lo que el humano puede llegar a ser incluso con avances tecnológicos. Esa fue la generación del silencio. Es una generación que se puede decir que nacieron antes del año 50. Básicamente, hay quienes son más específicos, dicen antes del año 1947, pero a motivos prácticos o pragmáticos podemos decir que fue todo aquel que nació antes de los años 50. Como se puede imaginar, ya son personas que están por encima de los 70 años. Son personas que están por encima de los 70 años. Así que lastimosamente ya muchos de ellos no nos acompañan, tanto como fanáticos, como periodistas, como gente de medios. Pero es una generación que yo considero una generación brillante para el béisbol. Bueno, básicamente ellos son los hijos de la generación dorada, de la generación de oro. Esta generación, la verdad que vivió los momentos más dorados, más importantes del béisbol, porque ellos, creo yo, que vieron el esplendor del béisbol cuando el béisbol era el deporte rey en los Estados Unidos. Esta generación como se conoce, ¿no?, en sociología como la generación del silencio, básicamente muchas, ¿no?, de las canciones y de la cultura de ir al estadio es básicamente la publicidad, la propaganda que se hacía en aquel entonces, y ellos se formaron yendo al estadio. Como les decía, ya muchos de ellos lastimosamente no nos acompañan. El tiempo es así, el paso de las generaciones van, generaciones vienen, dice la Biblia, y es una realidad, porque el tiempo no perdona. Pero muchos de las personas que todavía tenemos el privilegio de conocer y hablar con ellos, que nacieron en esta generación, son unos grandes conocedores del béisbol. Primero que todo, son personas que han visto béisbol por más de 50 años. O sea, ¿qué no han visto? O sea, ellos vieron básicamente grandes generaciones, grandes equipos de béisbol, grandes jugadores, y han visto béisbol prácticamente ininterrumpidamente durante 70, 80 años. A mí me encanta hablar con fanáticos del béisbol de esta generación, porque tienen muchas memorias de lo que fue el béisbol. Ellos tienen una perspectiva muy grande de lo que ha significado este negocio para Estados Unidos, para Latinoamérica, para Japón. Han visto diferentes generaciones, vieron de alguna forma la entrada de jugadores de color, de jugadores negros al béisbol. Han visto cómo poco a poco jugadores latinoamericanos se han ido sumando, porque eso que vemos hoy en día, donde hay franquicias del béisbol con 10, con 8 jugadores latinoamericanos, eso no se veía en el principio. Entonces son personas que tienen mucho conocimiento histórico, han visto mucho béisbol y son personas sumamente interesantes para conversar. Mi respeto para todos los fanáticos del béisbol que vienen de esa generación. Quisiéramos que ustedes fueran eternos, porque ustedes nos dan un legado y un conocimiento que muchos de nosotros que nacimos en otras épocas no tenemos. A nivel de periodistas, de medios, creo que también fue una generación muy privilegiada, porque justamente los periodistas o gente de medios, narradores, escritores que nacieron antes de los años 50, ellos básicamente vieron el apogeo, el nivel más alto a nivel mediático de interés que tiene el béisbol. Básicamente en ese entonces el béisbol no tenía rival deportivo. La NBA viene después, el fútbol americano viene después,
Entonces, en ese momento, el béisbol era literalmente el rey de los deportes. Y los periodistas que nacieron antes del año 50, básicamente ellos vieron la gloria, el apogeo de lo que era el deporte rey en Estados Unidos, que es el béisbol. Estos periodistas básicamente lo hicieron muy bien. Ellos aprovecharon mucho los medios. En aquel entonces, antes de los años 50, la radio era sumamente importante, la prensa escrita era sumamente importante. La televisión todavía no existía con el apogeo del color, eso lo veremos después, pero esta generación son grandes locutores, narradores, cronistas y también grandes escritores. De hecho, yo les debo confesar que una de mis referencias en el periodismo deportivo del béisbol es justamente el venezolano Juan Bené, que es un hombre que hoy en día tiene 94 años, o sea, él forma parte de esta generación, de la generación del silencio. Y es una referencia para mí. A los 94 años, gracias a Dios, él sigue lúcido, sigue escribiendo en prensa venezolana e internacional. Incluso tiene una propuesta de trabajo de la Major League Baseball, de las grandes ligas, a sus 94 años de edad. Eso habla de la luminaria que él ha sido. Es una de las referencias en el béisbol periodístico para mí. Y creo que fue unas personas que, como les decía, es lo que he intentado explicar, ellos fueron periodistas, fueron gente de medios cuando el béisbol era el deporte más importante del mundo, específicamente de Estados Unidos. Así que esta gente son grandes cronistas, grandes escritores. Todo lo que ellos prácticamente produjeron es un contenido de muchísima calidad. Gente que sabe escribir muy bien. Algunos no tuvieron estudios académicos o universitarios. Sin embargo, la universidad de la vida, la universidad del deporte, los formó como profesionales. Y aunque algunos de ellos no tienen títulos universitarios, para mí son una referencia para todos nosotros, los periodistas de mi generación, porque ellos nos enseñaron o nos enseñan, y sobre todo, muy importante, nos han dejado un legado, en textos, en libros, en miles o cientos y cientos de artículos de opinión que se pueden conseguir en internet, se han recopilado en algunos libros, en enciclopedias, y ellos nos han dejado la historia escrita a su manera, según el contexto de aquella época, de aquella historia. Y ellos han forjado un periodismo muy intelectual. Ellos básicamente, se puede decir que ellos ayudaron que el deporte, el béisbol, se convirtiera en el rey de las estadísticas, porque eso es el béisbol, es el rey de las estadísticas, gran parte a ellos. La interpretación que ellos hacían de los numeritos de los jugadores se manifestaba en sus artículos, en sus reportajes, y en aquel entonces leer prensa era algo sumamente importante, era la única forma, casi única forma de informarse, de conocer las noticias del día de ayer. No había la inmediatez que hoy tenemos, y en la radio también se forjaron grandes locutores, narradores, históricos, muchos en el Salón de la Fama del periodismo del béisbol, y ellos dejaron un talento, un estudio, que yo creo que incluso dejaron la vara profesional muy alta para que nosotros nos alimentemos hoy en día de estos documentos que básicamente son históricos. Así que muchas gracias a la generación del silencio por ese legado. Nos toca hablar ahora de la generación de los baby boomers o los boomers. Esta generación básicamente viene marcada porque son los hijos de la posguerra. Se acabó la Segunda Guerra Mundial a final de los años 40, así que esta generación básicamente va enmarcada entre los años 50 y 70 del siglo XX, es decir, del siglo pasado. Muchos de esta generación, depende de la edad de usted, pero muchos de esta generación básicamente son nuestros abuelos y en algunos casos nuestros padres. Esta básicamente es la generación de los baby boomers. Hay algunos sociólogos, esto es muy importante recalcarlo, que piensan que en el caso de Estados Unidos los baby boomers vienen a partir del año 50 hasta el 70 porque son los hijos de la posguerra. Pero estos sociólogos indican que no en todos los países se vivió esa misma realidad. Por ejemplo, en España ellos hablan de que los baby boomers vendrían siendo
los que nacen después del año 75 con la caída del dictador Margarito Franco. En el caso de Latinoamérica, específicamente Venezuela, los baby boomers vendrían siendo las generaciones que nacieron en democracia, después de las dictaduras que lastimosamente estuvieron en Latinoamérica durante la primera parte del siglo XX. Esto solamente para contextualizarlos un poco a nivel histórico, a nivel sociológico. Los baby boomers, así como pueden ver, son básicamente los hijos de la paz, los hijos de la democracia, y de ahí viene de hecho el movimiento de los hippies. De alguna forma vienen siendo los primeros baby boomers que nacieron. Básicamente fueron parte en su juventud, su adolescencia del movimiento hippie. Con respecto a lo que estamos hablando, que básicamente es de béisbol, las personas que nacieron entre 50 y 70 son personas que hoy en día vendrían teniendo por encima de los 50 años. Básicamente personas entre los 60 años, por encima de los 50, son grandes conocedores del béisbol. Yo diría que por supuesto ya no vieron tanto béisbol como la generación anterior, la del silencio, pero vieron mucho béisbol. Es una generación que gracias a Dios muchos viven, ya están en la tercera edad o entrando a la tercera edad, y son personas que vieron muchos cambios en el béisbol. Ya esta generación es una generación un poco más de la televisión, a nivel de fanáticos, ¿verdad? A nivel de fanáticos es una generación que empezó a ver los colores del béisbol. Los colores del béisbol empezaron a ver... también es muy interesante porque esta generación yo creo que ya empezó a ver un mundo un poco más globalizado. Entonces ya ya no solamente eran béisbol, únicamente béisbol, sino que creo yo que ya empezaron a ver mucho más fútbol, mucho más baloncesto y mucho más fútbol americano, en el caso específico de Estados Unidos. Creo que los baby boomers generalmente son personas que les gustan varios deportes, no solamente el béisbol. Por eso es que ya esta generación, ya el béisbol empieza mediáticamente un poco a decaer, porque el béisbol se vio en la realidad de que tenía que compartir la torta del entretenimiento deportivo con otros deportes. Uno de los deportes más aventajados en esta época, en el caso de Estados Unidos, fue el fútbol americano, porque el fútbol americano básicamente utilizó dos cosas de una forma muy inteligente. La televisión la utilizó de una forma espectacular, y ahí el béisbol se empezó a quedar en la radio. Entonces aquí vimos el primer retroceso de alguna forma del béisbol, porque el béisbol entiende que tiene que empezar a compartir la vitrina deportiva con otras especialidades. En el caso del fútbol americano, ellos utilizaron muy bien la televisión a color para crear entonces el Monday Night Football, el Sunday Night Football y todos esos eventos deportivos televisivos. El fútbol americano lo supo traer a su deporte. Y también, por supuesto, la inclusión. Hubo una gran inclusión de jugadores afroamericanos, jugadores negros, que empezaron a ser sumamente mucho más importantes en el fútbol americano a nivel de cantidad y de calidad que en el mismo béisbol. Así que el fútbol americano supo hacer estas cosas. Lo mismo pasó con el baloncesto, lo mismo pasó con el fútbol, los grandes mundiales después de México 70. De hecho, el mundial del 70 con Pelé llega a Estados Unidos para sembrar el fútbol. Entonces aquí vemos que ya empieza a haber una competitividad más grande. Así que yo creo que el baby boomers es un gran amante de los deportes en general, y no solamente del béisbol. Con respecto a los jugadores, bueno, es que la lista es enorme. Unos grandes jugadores que nacieron en estos años, pero yo creo que si hay uno que yo puedo considerar el más llamativo de esa época, sin duda alguna creo que fue Nolan Ryan. Nolan Ryan fue un jugador eterno, líder en juegos perfectos, líder en juegos sin hit ni carrera, líder en abanicados, en ponches. Jugó 27 temporadas. Imagínense que un jugador consagrado en las grandes ligas es aquel que llega a 10 temporadas. Si llegas a 20 ya tú casi que eres un salón de la fama. Este hombre llegó a 27. ¿Quién como él? No lo sé.
no lo sé. Yo no sé si habrá otro jugador que pueda llegar a 27 temporadas. También aquí empezó a cambiar un poco el negocio. Ya en la época de Nolan Ryan, él fue el primer jugador con un contrato con 6 ceros, es decir, millonario. Él fue el primer jugador que llegó a ganar $1 millón. Ese fue Nolan Ryan. Así que ya estamos viendo acá que en esta generación de jugadores ya los jugadores empiezan a ganar salarios millonarios, empieza a ser todo un poco más mediático, empiezan a hacer comerciales, empiezan a hacer publicidades, empiezan a utilizar vallas. El color empieza a ser importante en el béisbol. Las vallas publicitarias, el color de los equipos, empiezan a haber equipos con rojo, equipos con colores verdes, equipos con diferentes tonalidades, las rayas de los uniformes, que era lo tradicional, empieza a ser sustituido por uniformes a color. La publicidad empieza a entrar, el diseño, todo con la tecnología del momento. Pero de verdad que Nolan Ryan creo que es el gran representante de los baby boomers como jugador en el béisbol. Como les decía, ya para terminar el punto de los fanáticos, me parece que los fanáticos empezaron a diversificar un poco sus gustos deportivos y empiezan entonces a ver los deportes por temporadas. Está la temporada del béisbol, que es la temporada de verano. Prácticamente se juega un poquito la primavera, el verano. Esa es la temporada del béisbol. Y ya empiezan a ser personas que tienen entonces un amor por otros deportes, como deportes de invierno, como lo es el baloncesto o el fútbol americano. Por eso es que en Estados Unidos, que es un país donde las estaciones son tan importantes, tan marcadas, sobre todo en los estados del norte, donde hay invierno, donde hay nieve, donde hay hielo, generalmente el baby boomer le gustan muchos deportes, es fanático de muchos deportes, saben muchísimo, tienen muchos años viendo béisbol y además deporte. Desde el punto de vista de los medios, aquí empezamos a ver los primeros grandes retos para los periodistas o para el periodismo deportivo, porque ya empiezan a haber fanáticos, baby boomers, ¿verdad? Fanáticos que ya empiezan a conocer varios deportes. Entonces empiezan a ver que hay estadísticas para cada deporte. Si bien es cierto, cada deporte tiene similitudes a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, también cada deporte tiene sus diferencias. Cada deporte se juega diferente, con reglas diferentes, y ya el fanático empieza a conocer muchos deportes porque empiezan a escuchar a varios medios, empiezan a escuchar a varias tendencias, incluso empieza a ver jugadores de diferentes ligas, de diferentes nacionalidades. Y el fanático empieza a ver que el deporte se empieza a globalizar. Esto fue un gran reto para muchos de los periodistas baby boomers. Si usted es un comunicador social y usted más o menos nació entre la época del 50 y 70, más o menos esta podría ser su historia. Estamos hablando en términos generales, por supuesto que no es nada específico, no es nada personal, estamos hablando en términos generacionales. Pero esta generación de periodistas creo que ya empezó a tener menos rating que la generación anterior, y también esta generación empezó a ver un poco que ellos empezaron a especializarse en medios como la radio, la televisión, la prensa escrita, y a mitad de carrera les cambió la tecnología. La televisión ya no era en los años 80, 90, cuando ellos estaban ya a mitad de carrera. Empezó a aparecer el internet a finales de los años 80 en Estados Unidos. Entonces, a nivel profesional, creo que es una generación de periodistas deportivos que le han tocado muchos cambios. Le han tocado muchos cambios del fanático, muchos cambios de globalización, muchos cambios de tecnología. ¿Y qué pasa? Ellos se formaron en la escuela antigua, en la escuela de lo que le dejaron la generación del silencio, que es la generación que, como dije, eran grandes cronistas, grandes hombres de radio, grandes hombres de letras, muy letrados, de literatura, del deporte, de libros. Y esta generación de periodistas se formó en esa escuela, pero a mitad de camino la tecnología la ha cambiado. Ahora empezamos a conversar de la generación X. La generación X es conocida como todos aquellos, en el caso de Estados Unidos, que son hijos de los baby boomers, es decir, aquellas personas que nacieron entre más o menos los años 70 y los años 80.
más o menos esa generación, puede ser un poquito más entrado en los 80. Como les digo, esto solamente es como una referencia. Es una generación que en muchos casos es una generación que ya son hijos de profesionales o de técnicos superiores. Entonces ellos ya vendrían siendo la segunda generación en haber estudiado, en haber ido a la universidad. En otros casos, depende del país, depende de la situación regional de cada uno de los países, es la generación que por primera vez tuvo acceso a estudios superiores. Sea cual sea el caso, es una generación que está más preparada, es una generación que de alguna forma en su adultez ya vieron los cambios tecnológicos, vieron el internet, vieron la salida del teléfono. Esta generación básicamente pudieron haber sido los primeros en comprar un celular, en comprar un computador. Esa es la generación de la que estamos hablando. Es una generación que está acostumbrada a ver televisión a color. Es una generación que está acostumbrada a ver la prensa a color. Es una generación que es mucho más visual. Algunos sociólogos indican que es una generación muy materialista, y lo hablamos desde el punto de vista positivo, no estamos hablándolo como una crítica. Como les decía, fueron los primeros en graduarse, o ya son una generación hijos de profesionales, de gente que fue a la universidad, entonces tiene un mejor estatus social. Déjenme decirles que esta generación, la generación X, la generación que nació más o menos entre los 70 y los 80, apenas entrando en los 80, es una generación que básicamente es el target preferido de la Major League Baseball. Las aplicaciones donde usted puede ver todos los juegos de la MLB, muchos de los paquetes que se busca para abonados en un estadio, es esta generación. Esta generación vivió una época de bonanza. De alguna forma tienen estudios, o al menos ciertos estudios, así que tienen una buena posición económica hoy en día. Son personas que están más o menos, yo diría que podría ser que están entre los 40 y 50 años, es decir, que están en un buen momento económico, y son el target de las bonificaciones, compran franela. Si usted tiene un tío que le regaló una gorra de béisbol, una camiseta, una camisa de béisbol, déjeme decirle que posiblemente su tío es de la generación X, hablando desde el punto de vista referencial. Así que estos fanáticos, por supuesto, ya entienden que el béisbol es un deporte más. Esto es muy, muy importante, es un deporte más. Yo pienso que esta generación también es una generación, a nivel mundial estamos hablando, creo que es una generación muy futbolera. Esta generación también prácticamente vio a Michael Jordan. Esta generación vio a Andrea Agassi. Esta generación de alguna forma vio a pilotos como Senna. Creo que esta generación, incluso más que la otra, entiende que hay muchos deportes, que en la diversidad está el gusto, que en los colores está el sabor. Entonces creo que es una generación muy difícil a veces para llegarle. Es una generación que no estudió la tecnología, pero que trabajó con la tecnología. Entonces creo que aquí el fanático de acá es el que hoy en día está trayendo a sus nietos, en algunos casos a sus hijos, a ver béisbol. Es una generación que, por supuesto, como cada generación va viendo menos béisbol que la anterior, pero mucho más béisbol que las generaciones más jóvenes. Eso sin duda alguna es una parte progresiva de lo que podemos ver, de lo que ha sido la tendencia del béisbol. Es una generación también que para ellos es normal ver grandes jugadores latinoamericanos, grandes jugadores asiáticos. Ellos vieron las glorias de Juan Marichal, ellos vieron las glorias de tantos jugadores latinoamericanos, en el caso venezolano. Fíjense que muchos, hablando de los jugadores, ya que estamos hablando un poco de los jugadores, muchos de los jugadores de esta generación X hoy en día empiezan a ser los primeros managers latinos. Esta generación X básicamente es la generación de Osvaldo Guillén. Esta generación más o menos podría ser la generación de Ale Cora. Esta generación va empezando a tomar puestos, ¿verdad? Porque esto es algo muy importante. Básicamente entre los 40 y 60 años del ser humano en el mundo moderno, y eso ha pasado con todas las generaciones, son entre 40 y 60 años, digamos que son los años de gobierno,
O sea, la mayoría de los gerentes de compañías pequeñas, de compañías grandes, cargos gubernamentales, cargos directivos en el deporte, en los medios, directores de prensa, directores de medios, más o menos son personas entre esa edad. Entonces, básicamente hoy en día, muchos de estas personas están en cargos directivos. Y yo creo que ha habido también una relación entre muchos deportes. Como esta gente ya empezó a ver muchos deportes, ya ha habido como una confluencia entre varios deportes, agarran ideas de aquí, agarran ideas de allá, incluso muchos empresarios empiezan a invertir en deportes diferentes. Para nadie es un secreto que, por ejemplo, hay equipos de grandes ligas que son dueños también de equipos del fútbol europeo. Así que esta es la generación X. En cuanto a los medios, a los periodistas de esta generación, creo que es una generación que, como dije, no estudiaron con las nuevas tecnologías, pero trabajaron con las nuevas tecnologías. Entonces yo creo que es una generación que básicamente ha tenido mucho éxito en la televisión, ha tenido éxito en la radio, ha tenido éxito quizá no tanto en la prensa escrita, que fue la primera de los medios que empezó a morir, pero sí ellos, por ejemplo, el que escribía para periódico tuvo la capacidad de escribir para internet. El que hacía radio tuvo la capacidad de convertirse de utilizar los podcasts o mucho contenido de audio con aplicaciones, y lo mismo pasa con el streaming en el caso de la televisión. Creo que es una generación que, si bien es cierto, creo yo, no entiende del todo las nuevas tecnologías, sabe trabajar en ellas. Y como le decía, creo que lo más importante es que en este momento es el target de la Major League Baseball para la publicidad, para la venta de tickets, para la venta de camisetas, porque es justamente la generación que en este momento debería estar en su mejor momento económico. Llegamos a hablar ahora de los famosos millennials. Bueno, déjeme decirle que la mayoría de ustedes que me siguen son millennials. Yo soy millennial, estoy feliz de serlo. Y básicamente somos esas personas que nacimos entre los años 80 a los años 90. Más o menos esos 20 años. Como ya les he dicho varias veces y lo tengo que reiterar, no es algo literal, solamente es una referencia. Puede ser que usted nació un poquito antes y es un millennial, puede ser que usted nació un poquito después y también es un millennial. Pero básicamente son esos 20 años, de los años 80 a los años 2000. Es una generación que yo considero una generación, bueno, de hecho se conoce millennial porque básicamente nos marcó que nuestra adultez fue el nuevo milenio, eso básicamente. Y básicamente lo que nos movió a nosotros generacionalmente ha sido la tecnología. Somos una generación que vio los cambios tecnológicos. Entonces esto es muy importante porque somos una generación de cambio. Somos una generación de cambio, de querer cambiar muchas cosas, de querer cambiar casi todo. Entonces nosotros generalmente utilizamos cassette de esos de cinta que había que darle la vueltica. Nosotros utilizamos los disquetes o los discos duros, utilizamos los CDs, utilizamos los DVD, utilizamos la memoria extraíble, los famosos pendrive, y ahora estamos en la nube. Entonces creo que nosotros, a diferencia de la generación X, que fue una generación que estudió, digamos que tradicionalmente, pero ya trabajó con nuevas tecnologías. En el caso de nosotros, creo que ya estudiamos nuevas tecnologías. Nosotros estudiamos nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que es una generación que entiende que hay cambios, que queremos cambiar muchas cosas. Es una generación, es muy importante esto, en el caso de puestos gerenciales, de puestos de autoridad, directivos. Todavía no tenemos el poder, pero estamos como que a punto de tenerlo. Entonces, es una generación que está haciendo muchos cambios. También es muy interesante, esto es muy interesante, que la mayoría de los peloteros de las grandes ligas en este momento son millennials. Son personas que nacieron en los años 80, en los años 90. Ohtani es un millennial.
Shohei Ohtani es un millennial. Muchos de los peloteros, prácticamente todos los peloteros que hoy hacen vida en las mayores son millennials. Así que por eso es que ustedes ven el acercamiento que tienen ellos con las redes sociales, con los youtubers. Son personas que se la pasan con el teléfono. Son millennials que juegan al béisbol en un alto nivel. Nombrar alguno, de verdad que yo considero que no tiene mucha relevancia, porque básicamente todos los peloteros de hoy en día son millennials. Así que por eso cuando se abordan entrevistas con ellos hay temas tecnológicos, hay temas de aplicaciones, de Netflix, de videojuegos, juegan muchos videojuegos. Es una de las características más importantes de los millennials, los videojuegos. Creo que es básicamente la primera generación que nació con un Game Boy, con un Nintendo, con un Atari, con algo en la mano de videojuegos. Somos una generación de muchos videojuegos. Entonces, bueno, ya les decía de los jugadores, básicamente la generación de peloteros hoy en día son millennials. En cuanto al fanático, aquí ya empiezan cambios, ¿verdad? Ya hemos visto que en cada generación empezó a diversificarse más, y aquí en el millennials, que amamos el cambio, aquí ya parece que ya vemos el deporte de una forma diferente. Yo creo que una de las cosas que nos caracteriza es que no somos tan fanáticos de los equipos. Entendemos, creo yo, que los equipos son un negocio, reinvierten, tienen temporadas malas, tienen temporadas buenas, pero por el fenómeno de las redes sociales, por el acercamiento que nos permiten las redes sociales con los protagonistas de este deporte, empezamos a ser más seguidores de jugadores. No importa el equipo donde estén, no importa la camiseta que vistan, seguimos más a los jugadores. Y creo que los jugadores y el negocio se ha aprovechado mucho de esto, y por eso vemos que muchos millennials jugadores tienen contratos multimillonarios, porque ya ellos son marcas. A veces es que hay fanáticos que siguen jugadores, y si ese un jugador determinado se va a otro equipo, los fanáticos van a ese otro equipo. Y eso no solamente es un fenómeno del béisbol, es un fenómeno del fútbol americano, del baloncesto, del tenis. Se sigue más al individuo, se sigue más su trayectoria, por eso es que ya se empieza a hablar de jugadores franquicia. Yo creo que es un fenómeno que posiblemente viene de la generación X, pero se ha magnificado con la generación de los millennials. Así que creo yo que somos una generación a nivel de fanáticos un poco complicada. Creo que no nos gusta perder tiempo. Es una generación que ve un partido de béisbol, es muy largo, entonces se quiere reducir el tiempo. Es una generación que ve que 162 partidos es mucho, entonces por eso es que muchos millennials son fanáticos de los playoffs, porque ya el playoff cada out cuenta. Entonces yo creo que básicamente esto es muy importante, porque así como dije que el target principal del mercadeo de la Major League Baseball está con la generación X, con el paso del tiempo el target, la mejor posición económica del fanático va a estar en el millennials. Y yo creo que básicamente eso es lo que está trabajando el comisionado Manfred. Es muy criticado por algunos, pero yo de verdad que lo que entiendo es que él sabe que este negocio es la gallina de los huevos de oro, y no se puede matar la gallina de los huevos de oro. Entonces hay que adaptarse al cliente, hay que adaptarse al fanático. Y es un tema generacional muy difícil. Por supuesto, muchos de ustedes que me están escuchando, que quizás forman parte de otra generación, dicen, no, pero ¿cómo van a cambiar el béisbol? Dejen a los lanzadores lanzar lo que ellos quieran. El béisbol siempre ha sido así. El que no le gusta que no venga. Pero ese es el problema. Si la gente deja de venir, ¿de dónde se come? ¿Quién paga a los peloteros? El fanático. ¿Quién paga al pelotero? La televisión. Si la gente no ve televisión y se la pasa más en videojuegos o en redes sociales, ¿de qué comemos? Entonces, es una generación de muchos cambios. Creo que es una generación complicada, y por eso que yo creo que es una generación que está marcando las tendencias más a las redes sociales, al internet, a interesarse por deportes que no tienen una pelota, a interesarse por otras culturas, por idiomas, por la ciencia.
de una forma un poco, voy a ejemplificar esto, y yo soy un millennial, pero el millennial básicamente es el nerd, ¿no? Aquel nerd que usted veía en las comedias, de alguna forma ese es el millennial. O sea, es una generación que se interesa quizás un poco más por la ciencia, es una generación emocionalmente quizás más fría, no vemos el deporte de una forma romántica, no vemos tanto la camiseta, vemos al jugador, vemos al talento, entendemos que es un negocio, y la cibermetría es un fenómeno de los millennials. La cibermetría es un fenómeno de los millennials. Muchos académicos, intelectuales, matemáticos están interfiriendo en este deporte desde el punto de vista de la cibermetría, porque justamente tienen la capacidad intelectual, tecnológica, utilizando componentes tecnológicos. Por ejemplo, usted va a un partido de béisbol de Grandes Ligas y el lanzamiento del pitcher automáticamente, casi de forma instantánea, se puede reflejar en la pantalla. Si fue un slider, si fue una recta 4 costuras, eso no lo hace un ser humano, eso lo hace una computadora. Entonces el millennial ya empieza a meter la tecnología en el deporte, no solo en el béisbol, también en el fútbol. Muchos jugadores de soccer, les puedes ver acá en la parte de atrás, en la espalda, hay un GPS, hay un GPS que lo que busca es ver cuánto corren, cuánto rinden. Entonces está cambiando el negocio, están cambiando las tendencias, y creo que básicamente el millennial le gustan mucho los cambios. Quieren cambiar o queremos cambiar todo. Quizás tenemos el defecto de querer cambiar todo, pero está mal, porque no todo está mal, pero creo que tenemos ese ADN del cambio. Creo que ya no nos gustan los medios tradicionales, no nos gusta la radio, no nos gusta la televisión, no nos gusta la prensa escrita, nos vamos más a lo digital, queremos la inmediatez, queremos la cercanía, entendemos que la tecnología es buena, porque ¿cuántos de nosotros no llegamos al liceo, al colegio con una máquina de escribir súper pesada, que cuando se tranca tienes que meter el dedo, te podías cortar el dedo, te ensuciabas todas las manos? Y eso fue en el bachillerato, en el liceo, lo que se conoce como high school, y cuando fuiste a la universidad ya estabas con un teclado de computadora. Entonces vimos, wow, la tecnología es buena, la tecnología nos ayuda. Entonces, por eso creo que somos una generación que nos gusta mucho la tecnología. En cuanto a los periodistas, para terminar el punto de los millennials, creo que el periodista millennial también entendió que las personas que nos leen, las personas que nos ven, ya son digitales. La persona está más con el teléfono que con la televisión. Ya la televisión mutó al streaming, la radio mutó al podcast, la prensa escrita mutó al internet o las redes sociales. Es una generación que lee bastante. Me parece que hubo una generación, quizás la generación X dejó de leer, pero nuestra generación está leyendo mucho, quizás no textos tan largos como la generación de oro, pero sí lee bastante, se está dando un hábito de lectura. Creemos mucho en la parte emocional, en la psicología. Por eso es que le digo, no es casualidad que en los equipos de béisbol haya psicólogos. No es casualidad, porque son millennials, vemos el deporte de esa manera. Así que creo que en el caso de los medios ya se está mutando al youtuber, al tiktoker, al instagrammer, porque eso es lo que ve la gente. Bueno, mis amantes del béisbol, ya llegamos entonces a la generación Z. Esta generación se considera la última generación en estudios de sociología. Básicamente serían personas que nacen en el milenio, es decir, después del año 2000, 2001. Se considera la generación Z porque, según algunos sociólogos, que son los que digamos que crean esta diversificación generacional, es la generación que posiblemente sea la última según los estándares de lo que hemos vivido. O sea, se cree que ya la próxima generación, la generación alfa, ya va a estar como bajo otros conceptos. La verdad pareciera que la generación Z es la última según la modernidad que usted y yo conocemos. Entonces son las personas que nacieron después del año 2000. Como fanáticos, esta generación es una generación muy joven, una generación que no ha visto prácticamente las glorias del deporte en el siglo XX. Son exclusivamente del siglo XXI y vienen a ser adultos
tan solo hace 3 años, cuando cumplieron 20 años, 21 años. Es una generación que apenas está siendo adulta. Considero yo que es una generación, como les digo, obviamente muy joven, una generación que ya muchas veces tiene abuelos, universitarios, profesionales, una generación que ya nació con redes sociales, ya nació con internet. Posiblemente, si usted es de la generación Z y me está escuchando, usted debe tener muchísimas fotografías de cuando usted era niño, de cuando usted era bebé. Debe tener álbumes en las redes sociales de su graduación en primaria, de su graduación en high school, porque usted ya nació y usted fue uno de los bebés más fotografiados en la historia de la humanidad, porque posiblemente sus padres son millennials. Posiblemente usted tiene redes sociales desde niño, por supuesto supervisadas por sus padres, ese es el deber ser. Usted ya nació con las redes sociales, usted ya quizás no escucha mucho la radio tradicional, sino que conecta el Bluetooth para escuchar música o lo que usted quiere. Usted ve más YouTube o televisión en streaming que en la misma televisión tradicional. Usted ve los deportes ya de un punto de vista quizás más comercial, menos pasional. Yo creo que la generación Z nació con muchas diversiones. Bueno, una de las cosas que he intentado explicar y espero haberlo hecho de la forma correcta es que desde la generación dorada, pasando por la generación del silencio, el béisbol fue top. Era la distracción nacional. No había mucho más que hacer. Por supuesto que siempre había otras cosas que hacer, pero no había mucho más que hacer. Pero ya la generación de los baby boom tuvieron otras distracciones, otros deportes. La generación X tuvo otras tecnologías, los primeros celulares, trabajaban con internet. La generación de los millennials, ya tenemos videojuegos, ya tenemos, para nosotros las aplicaciones son parte de nuestra vida. Y la generación Z simplemente viene absorbiendo toda esa cantidad de conocimiento, de destrezas culturales. La generación Z también viene de muchas mezclas. Por supuesto que esto es algo muy relativo. Yo aquí lo que intento es de forma pedagógica tratar de explicar eventos sociales, el target de la juventud, para nosotros los periodistas deportivos, poder comunicarnos con las nuevas generaciones, con nuestra generación, con las generaciones del pasado. Yo creo que la generación Z tiene mucho que hacer, tiene muchas diversiones, es lo que quiero decir. O sea, tiene muchas distracciones. Ya nacieron con un celular, ya nacieron con el internet, ya tienen redes sociales de nacimiento, ya para ellos es normal una página web, es poco común un periódico. Para ellos es muy normal un podcast, un Spotify, las redes sociales, pero es poco normal sentarse a las 8 de la noche, a las 9 de la noche a ver televisión. No están acostumbrados a los horarios. Ellos saben que le dan play y ven su serie o película o partido favorito, le dan stop, hacen otra cosa y pueden volver a seguir haciendo eso. La tecnología los ha marcado. Yo creo que desde los millennials, que millennials básicamente es una generación, como ya expliqué, muy marcada por lo tecnológico. De los millennials hacia adelante, la tecnología ha marcado muchísimo la calidad de vida de una persona, ha abaratado costos. Hoy en día un teléfono celular es prácticamente muchísimo más económico, además que están todos los precios, todas las marcas, que lo que fue los teléfonos celulares que compró la generación X, que eran esos teléfonos que eran como un ladrillo grandísimo que solamente compraban, bueno, los gerentes, la gente con mucho dinero. Entonces la tecnología también ha permitido abaratar muchos costos en algunos productos. Por eso es que esta generación Z le gusta lo gratuito, le gusta las señales gratuitas, le gusta ver los resúmenes. Es una generación muy de velocidad. Es una generación que creo yo
que usa el dedito, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta. Es una generación muy difícil de llegar porque es una generación que ya prácticamente lo que le gusta lo busca. Si a usted le gusta determinado equipo jugador, eso es lo que busca. Te gusta otro deporte, lo busca. No te gustan los deportes, buscas otra cosa, ves series, ves comiquitas. Y también la globalización ha permitido que muchos de estos chicos que por ejemplo nacieron en Estados Unidos o en algún lugar de Latinoamérica, les gusta, escuchen muy bien, les gusta alguna serie, alguna película, alguna comiquita de otro país, de otro continente, lo ven. Entonces la competencia para ellos es global. Ya eso de tener como que un radio a donde llega la señal de la televisión o donde llega la señal de la radio, ya para ellos eso no aplica. Ellos pueden estar en una ciudad, pero su contenido puede estar en otro continente, en otro idioma. Hay traductores, también son muchachos que están acostumbrados a mucha más migración. Ellos en algunos casos son hijos de inmigrantes, porque para nadie es un secreto que en los últimos 30 años la migración en el mundo ha aumentado a niveles que nunca antes se habían visto en la historia universal. Gente que nace en un continente vive en otro continente. Es algo muy común en los tiempos modernos, y justamente la generación Z es parte de esa migración. Ellos son los hijos de muchos de esos inmigrantes, entonces ya te hablan 2 idiomas, te hablan 3 idiomas, ya ellos vienen de una cultura, una religión en su casa, pero ya el vecino, el niño en el colegio es de otra. De verdad que es la generación, en mi opinión, más difícil de poder llegar a hablarle, conversar, en el sentido de la matriz de opinión deportiva, a eso me refiero, porque ellos ya les gustan otros deportes, ellos ya saben que lo que le importa es la final, que lo que importa son los playoffs, no las temporadas regulares. Entonces el mundo ha cambiado muchísimo para ellos, y en algunos casos del béisbol, como en el caso del calendario, no se cambia de la generación de oro, no se cambia de la generación de oro, pero estamos en la generación Z. Ya ellos ven la vida de otra manera, a otra velocidad, con otras expectativas. Sus héroes son otros héroes. Ya ven algo culturalmente, como les decía, a nivel tecnológico prácticamente no hay jurisdicciones. Muchas amistades de ellos son de otros países, muchas amistades de ellos vienen de otras culturas, de otras religiones, con otros idiomas, y me parece que la tarea del comisionado de MLB es muy ardua, es muy importante, y yo en este caso estoy muy de acuerdo con él. Él tiene que llevar el béisbol a esa generación. Por eso es que el béisbol es uno de los deportes más famosos, que tiene más facilidades con copyright, es uno de los deportes que tiene más medios oficiales de la MLB, de los equipos que montan información constantemente en redes sociales, porque yo creo que ellos ya saben que esta generación es el futuro. No hay otra. El futuro es nuestros hijos, nuestros nietos. Así ha sido desde siempre, y así, con la ayuda de Dios, seguirá siendo. Así que la generación Z es una generación que ve el mundo más pequeño de lo que la vio las generaciones anteriores. Es una generación que se ha acostumbrado a otros idiomas, a otra velocidad, a otros colores, a otras plataformas, a otros conceptos, a otra idiosincrasia. La diversión para ellos va relacionado a lo interactivo, a los videojuegos. Tú controlas al jugador, tú controlas la jugada, tú controlas la estrategia, no solamente tienes que verlo. El reto creo que es grande, y sin duda alguna pienso yo que la MLB tiene 2 grandes targets en su mercado. Uno es la generación X, como les dije ya, personas más o menos de 50 años que tienen un poder adquisitivo alto en este momento. Las plataformas van a ellos porque ellos son los que compran entradas, compran camisetas, tienen hijos, nietos. Pero el otro target que yo veo muy muy específico es el target de la generación Z. Hay que llegarles a ellos. Termino este especial con una anécdota. En el Juego de las Estrellas del año 2021 pude estar ahí. Ese Juego de las Estrellas se iba a jugar en Atlanta, en el Truist Park, pero por unas declaraciones que hubo en su momento, fue suspendido ahí y se trasladó a Denver, Colorado, al Coors Field, ciudad donde ese tiempo estoy viviendo.
tengo esta oportunidad. Y bueno, me cayó el juego de las estrellas de sorpresa. Así que yo participé, por supuesto, de la competencia de honrones, del juego de futuras estrellas, del juego de las estrellas. Pero también en el Downtown de Denver crearon como una conferencia donde tú ibas y todo relacionado a béisbol. Y algo que me llamó mucho la atención desde que entré por esa puerta en ese salón de conferencias, que estaba todo, ¿cómo se dice? Con cosas de béisbol. Había máquinas de bateo, había la opción de que las personas pudiesen pichar y te salía la velocidad. Había, jugadores importantísimos, salones de la fama que te firmaban pelotas, con quien podías hablar. Pero todo o casi todo estaba diseñado a los niños. A los niños. De hecho, al llegar te regalaban una pelota y un bate de plástico para los niños. Todo era para los niños. Yo creo que es un gran acierto de la MLB tener como uno de sus principales dos targets a los niños, porque sin niños no hay futuro, sin niños no hay béisbol. Y la consigna es que los niños jueguen al béisbol, se enamoren de este deporte, y así este deporte podrá perdurar como uno de los deportes más importantes del mundo en la historia. Este es un espacio patrocinado por T&Bao, la mejor oferta en nuestra ciudad, en Denver, Colorado. Soy el periodista Abel Flores, acreditado para cubrir el béisbol de Grandes Ligas desde Colorado para el mundo, y te invito a seguirme en mi cuenta Amantes del Béisbol 2021, donde encontrarás contenido exclusivo, entrevistas, informes, reportajes, comentarios exclusivos de nuestros peloteros Grandes Ligas de Venezuela, República Dominicana, México, Puerto Rico, Panamá. Un contenido exclusivo que no encontrarás en ninguna otra plataforma, ni en televisión, ni en radio, ni en prensa. No esperes el noticiero de la noche, no tienes que leer la noticia del día de ayer. En esta plataforma multimedia te brindamos toda la información. Amantes del Béisbol 2021. For it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the old ball game.